Señorías, disculpen el retraso. Se reanuda la sesión y pasamos a dos comunicaciones. En primer lugar, las autoridades pertinentes en Suecia han hecho con Ilan de paso a partir del 13 de diciembre. Ilan de paso sustituirá al señor Johan Danielsson. Y damos la calurosa bienvenida a este nuevo colega y deberá ceñirse al reglamento interno del Parlamento. Podrá participar a partir de ahora en todas las sesiones y reuniones del Parlamento. Segunda comunicación. El Grupo ECR le ha presentado una decisión sobre los cambios en nombramientos en comisiones. Se publicará en las actas de esta sesión y entrará en vigor en el momento de su publicación. Pasamos a continuación al siguiente punto del orden del día, que es la declaración del vicepresidente de la Comisión, el señor Borrell, sobre la situación en Nicaragua. Le recuerdo, como ya va siendo habitual, que durante este debate no habrá intervenciones libres y tampoco se aceptarán tarjetas azules. También estaremos conectados con las oficinas de enlace. Y los intervinientes intervendrán desde la tarima. No habrá intervenciones. Poder dar la bienvenida al vicepresidente de la Comisión, al señor Borrell. Le damos la palabra para que nos ofrezca su informe sobre la declaración sobre la situación en Nicaragua. Mr. President, honorable members. Señor presidente, señorías, es un gran placer tener la oportunidad de dirigirme al Pleno del Parlamento Europeo y aprovechar esta oportunidad para hacerme eco del mensaje que tengo para ustedes como cajón de resonancia sobre la situación de Nicaragua. Gracias por haber incluido este punto en el orden del día y por brindarme la oportunidad de comentarles no solamente los efectos que hemos constatado, sino también las emociones que suscita la situación sobre el terreno en Nicaragua. Señorías, hablar de Nicaragua como español y siendo como es Nicaragua un país hispanohablante, me gustaría dirigirme a ustedes en español. Hace muchos años, el hoy presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, representó para muchos la fuerza de la libertad de un pueblo que derribó una dictadura. Y se ganó para muchos la admiración y pasó a ser la imagen de cómo un pueblo puede conseguir librarse de un tirano, Anastasio Somoza, y su afán por convertir a Nicaragua en un país libre, próspero y justo. Y también obtuvo nuestra simpatía de mi generación cuando tuvo que luchar contra llamada la Contra, que representaba, por cierto, una clara injerencia de los Estados Unidos de entonces para derribar al régimen democrático que había surgido de la lucha contra Somoza. No solo tuvo que luchar contra Somoza, tuvo después que luchar contra los llamados Contra armados y organizados, digamos las cosas como son, en buena medida por Estados Unidos. Pero de eso hace ya mucho tiempo. Ahora Daniel Ortega se ha convertido en la caricatura del dictador caribeño. Se ha convertido en el espejo del dictador contra el que él luchó entonces. Y lo digo dejando de lado la contención que se supone que tiene que formar parte de
la actividad diplomática, porque Daniel Ortega se ha expresado contra la Unión Europea y personalmente contra su alto representante en los términos más violentos que uno pueda imaginar. Cada vez que le hemos criticado, señalando objetivamente de qué forma se comportaba él y su gobierno, hemos recibido una respuesta tan absolutamente contraria a las normas internacionales de buena conducta que creo que puedo decir sin ninguna clase de límite que ha desatado una violencia y una represión contra su pueblo. Tanto él como la vicepresidenta Murillo, que ocurre que es su esposa, han acaparado ilegítimamente el poder en Nicaragua para promover sus intereses personales y los de una estrecha nomenclatura. Qué tristeza ver cómo ha acabado el que una vez luchó por la libertad de su pueblo y se ha convertido hoy en un dictador como el que era Anastasio Somoza. En la Nicaragua actual, todos los ámbitos del poder se han armado contra el pueblo. El Poder Ejecutivo emplea a las Fuerzas Armadas, la policía y la parapolicía para propagar una muy violenta represión. Siendo yo todavía ministro de Asuntos Exteriores de España, en el 19, esa violenta represión hizo más de 200 muertos, más de 200 civiles asesinados en las calles. 200. El Poder Legislativo aprueba leyes draconianas para eliminar a la disidencia. El Poder Judicial ha encerrado como presos a aquellos que el régimen considera como opositores, con un total desprecio de las garantías procesales. Y el pasado 7 de noviembre se celebraron elecciones en las que, claro, Ortega obtuvo una victoria después de haber previamente detenido y encerrado en la cárcel a cualquier opositor creíble. La respuesta de los nicaragüenses fue simplemente no acudir a votar, a pesar de la intensa presión ejercida por el régimen para que lo hicieran. Y tras las elecciones, Ortega arremetió contra la Unión Europea y contra algunos países en particular muy involucrados en el problema de Nicaragua, como es el país que conozco mejor, el mío, España, con referencias a Hitler y al nazismo. Cruzó una línea de decencia que nunca debería atravesarse. Y utilizó términos profundamente insultantes para describir a los presos políticos, deshumanizándolos completamente. Esta es la situación. ¿Qué hemos hecho? Pues hemos impuesto sanciones dirigidas contra 14 personas implicadas en esos abusos. Continuamos trabajando con nuestros socios internacionales para mantener la presión necesaria sobre el régimen nicaragüense. Lo continuaremos haciendo, llamando a la liberación de los presos políticos, el retorno al país de los organismos internacionales de derechos humanos, la convocatoria de un diálogo genuino y reformas que permitan salir de la oscura noche en la que está encerrado el pueblo de Nicaragua. Seguiremos apoyándolos y para ello, sin embargo, tenemos que mantener abiertos canales de comunicación. Seguimos teniendo una delegación de la Unión Europea en Nicaragua, como sigue habiendo embajadas de los Estados miembros, porque eso nos ayuda a trabajar en beneficio de los nicaragüenses, especialmente los grupos más vulnerables que han soportado tremendas dificultades. Eso es lo que yo tengo el honor de informar a este Parlamento, para que también ustedes, con su apoyo político, contribuyan a hacer frente a la situación de Nicaragua. Muchas gracias. Herr Vizepräsident. Señor vicepresidente, muchas gracias. A continuación,
Damos la palabra a los oradores, a los grupos. Le damos en primer lugar la palabra al señor López Gil. Señor presidente, señor alto representante, hablo en nombre de la casi totalidad de esta Cámara cuando digo, con voz alta y firme, que el Parlamento Europeo condena rotundamente la instalación del autoritarismo en Nicaragua a manos del dictador Daniel Ortega y su mujer Rosario Murillo. Esta institución nunca será cómplice de la pantomima con apariencia de proceso electoral que se llevó a cabo el pasado 7 de noviembre. Por lo tanto, no reconoce los resultados del proceso y no reconoce, en consecuencia, a las autoridades emanadas de ella. Debemos recordarle al dictador que dicha farsa no solo no cumplió con los principios de libertad, transparencia y democracia por los que se deben caracterizar los procesos electorales con garantías, sino que tampoco fue reconocida por la población. Fue traduciéndose en casi un 85% de abstención en las urnas. Ortega se molesta con la comunidad internacional cuando se le recuerdan sus obligaciones, vistas las continuas violaciones a los derechos humanos que se producen en su país y cuando se exige el respeto a los tratados de los cuales Nicaragua es signatario. Señor alto representante, le tomo la palabra. Considere todos los instrumentos que tiene la Unión Europea a su disposición para adoptar medidas adicionales contra el régimen nicaragüense. Tal vez incluyendo la activación de la cláusula democrática del acuerdo de la Unión Europea con Centroamérica, en lo correspondiente a Nicaragua, por supuesto. Pero por último, proponga de una vez y por todas sancionar específicamente a Daniel Ortega por ser él el responsable máximo de la situación en su país. Gracias. Danke. Gracias. A continuación, tiene la palabra el señor López, SID. Muchísimas gracias, presidente. El 7 de noviembre tuvo lugar en Nicaragua una farsa con apariencia electoral que tenía como único objetivo apuntalar el control del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo sobre la ciudadanía nicaragüense. Este proceso se puede considerar de todo menos democrático. Ha violado todos los estándares internacionales y se ha desarrollado en un contexto de gran violencia e intimidación con la supresión de toda la oposición democrática en el país. De hecho, todavía hoy hay siete precandidatos presidenciales que siguen encarcelados únicamente por motivos políticos y bajo procesos judiciales absolutamente irregulares. El régimen de Ortega y Murillo ha completado así el último paso para la conversión del país en una verdadera dictadura, al mismo tiempo que traicionaba los valores fundacionales de la revolución sandinista de 1979, como algunos de sus protagonistas han acabado denunciando. Por todo eso, nuestro grupo, el Grupo de los Socialistas y Demócratas, quiere demandar a las autoridades nicaragüenses que respeten los derechos humanos en el país y permitan a la ciudadanía ejercer sus derechos civiles y políticos. La devolución de Nicaragua a la senda democrática, con elecciones lo antes posibles, en condiciones de libertad y cumpliendo los estándares internacionales. Y al mismo tiempo exigimos la liberación inmediata e incondicional de los detenidos arbitrariamente, líderes políticos, candidatos presidenciales, defensores de derechos humanos y del medio ambiente y periodistas. Al mismo tiempo queremos mostrar nuestro apoyo al alto representante y al Servicio de Acción Exterior, que bajo condiciones muy difíciles están trabajando para denunciar y presionar sobre lo ocurrido, al mismo tiempo que encontrar una salida política a la grave situación que vive el país. Nuestra máxima solidaridad con el pueblo nicaragüense, que está viviendo de primera mano
cómo asesinan a su democracia. Danke, Herr Kollege. Gracias. A continuación, le damos la palabra a María Soraya Rodríguez Ramos. Gracias, presidente. Ayer, doña María Tellez, Ana Margarita Vigil, Suyén Barahona, Tamara Dávila, todas ellas mujeres al frente de la lucha por las libertades y la democracia en Nicaragua, cumplieron 6 meses de prisión, 6 meses de tortura, 6 meses de acoso a sus familias. Pero hay, como se ha dicho, más de 170 presos políticos en Nicaragua. No puedo citar a todos, pero en esta resolución lo primero que pedimos es la libertad inmediata de todos ellos. Por eso también quiero mandar un mensaje de solidaridad para las familias de tantos presos políticos, para todas las personas que desde Nicaragua y fuera de Nicaragua están escuchando con atención este debate y con la esperanza de que la Unión Europea pueda contribuir a una salida pronta y pacífica de esta profunda crisis. Porque, alto representante, como escribió Ernesto Cardenal a propósito de Somoza, también hoy, todas las noches en Managua, la casa presidencial se llena de sombras. Por eso, en esta resolución, decimos de forma muy clara que no reconocemos la farsa del proceso electoral del pasado 7 de noviembre y, en consecuencia, no reconocemos la legitimidad democrática de ninguna autoridad que haya surgido de las mismas. Nicaragua es una dictadura, es un Estado policial de impunidad estructural. Pero además queremos pedir, aparte de la condena, que de forma conjunta pongamos en marcha todos los instrumentos que tenemos ahora mismo en nuestra mano. Queremos más sanciones, sanciones a Ortega, que atajen la corrupción y el montaje de Estado patrimonialista en el que han convertido Nicaragua. Queremos que se aplique la cláusula democrática del Acuerdo de Asociación con Centroamérica. Queremos que se incrementen mecanismos de protección a los defensores de derechos humanos, periodistas que aún resisten en Nicaragua. Queremos que se mantenga la ayuda humanitaria, pero que ninguna financiación internacional de la Unión Europea ni de sus Estados miembros lleguen a manos de este régimen corrupto. Dankeschön. Muchísimas gracias. A continuación le damos la palabra a la señora Tilly Metz. Yo hablo inglés, lo siento. Dear High President. Señor vicepresidente de la Comisión, señor Josep Borrell, colegas, el año pasado hemos visto muchos arrestos arbitrarios de líderes de la oposición, candidatos presidenciales y defensores de los derechos humanos. Eliminando todas las opciones de la oposición, las elecciones del 7 de noviembre solo podían tener un único resultado. Está claro que las elecciones no fueron ni justas, ni transparentes, ni libres. Con la resolución que vamos a adoptar esta semana, el Parlamento Europeo se unirá en la condena a estas elecciones ilegítimas. Hacemos un llamamiento al gobierno de Nicaragua para que garantice los derechos civiles y políticos para todos los nicaragüenses, para que cese la persecución de la oposición, la prensa y la sociedad civil, y para que de forma inmediata e incondicional liberen a los arrestados de forma arbitraria. También condenamos la criminalización y persecución de los defensores del medio ambiente y los ataques y actos de agresión contra los pueblos indígenas de Nicaragua. En 2020, 12 líderes medioambientales fueron asesinados en Nicaragua, lo que hace que sea el país más peligroso para los defensores del medio ambiente. El 23 de agosto, al menos 9 personas de las comunidades indígenas Miskitu y Mayanga fueron asesinadas y 2 mujeres fueron violadas. Estos delitos no han sido castigados. El gobierno nicaragüense no puede aplicar la protección legal de las tierras indígenas. Por lo tanto, es crucial que la Unión Europea aumente su apoyo a la sociedad civil y a los defensores de los derechos humanos. También necesitamos, y ya se ha dicho antes, sanciones más centradas y deberíamos pedirle a la Comisión que ponga en marcha la cláusula democrática del acuerdo de asociación, al tiempo que asegura que ninguna sanción ni otra medida harían daño al pueblo nicaragüense.
necesitan nuestro apoyo para que pueda asegurarse el derecho a elegir su gobierno libremente, sin represión ni abusos de los derechos humanos. Gracias. Merci. Gracias. El siguiente orador será el señor Borchia Paolo. Grazie, Presidente. Gracias, presidente. Las elecciones farsa del 7 de noviembre nos dejan claro que se sigue con el sandinismo, con Ortega y con un régimen que pone en tela de juicio el proceso democrático, acabando con la oposición. Esto es un punto en común con este Parlamento. Una resolución equilibrada en algunos puntos, pero desequilibrada en otros. Por ejemplo, en la resolución hay referencias a personas LGTBI, pero a veces habría que pensar en los más vulnerables, discapacitados, pobres. Mi grupo presentará una enmienda para hablar de Alessio Cachemiri, que en el 78, como parte de un comando de las Brigadas Rojas, asesinó a la presidenta del Consejo Italiano, Aldo Moro, y a 5 guardaespaldas. Era en 1978 y en 43 años en Italia estamos esperando que se haga justicia. En un mundo igual, esta persona estaría en la cárcel, pero en el mundo real está esta persona tranquilamente en un restaurante comiendo gambas y calamares. Así que, colegas, contamos con todos ustedes y feliz Navidad a todos. Danke. Der nächste Redner ist Herr Bielan. Muchísimas gracias. A continuación le damos la palabra al señor Bielan Adam. Mr. President, Mr. High Representative. Presidente, alto representante Daniel Ortega, no tiene un mandato democrático para gobernar Nicaragua. De hecho, esta persona ha acabado con la competencia, bloqueando a los partidos políticos para que no puedan participar en las elecciones. Ha utilizado encarcelaciones arbitrarias, acoso, intimidación. Deploro el que el gobierno nicaragüense no respete a sus personas ni les otorgue sus derechos civiles y políticos, la libertad de expresión, y que no respete sus compromisos para con los derechos humanos. Condeno este proceso no democrático de Nicaragua, que ha violado todas las normas, los estándares internacionales. Por eso pedimos ahora una liberación inmediata de todos los prisioneros políticos, y al mismo tiempo las instituciones europeas y todos los Estados miembros deberían trabajar con países afines y organizaciones afines en pro de pasos siguientes, incluyendo sanciones, y deberíamos mantener nuestro apoyo para las aspiraciones democráticas de los ciudadanos de Nicaragua. Gracias. Danke. Ich bitte Herrn Muchísimas gracias. A continuación le damos la palabra al señor Manu Pineda. Gracias, presidente. Señor Borrell, ya sabemos los motivos formales de esta resolución, pero yo quiero llegar a los reales. A los impulsores de esta resolución les molesta que Ortega haya ganado las elecciones y que Nicaragua siga teniendo un gobierno al servicio del pueblo y no al servicio de las multinacionales. Les molesta su apoyo a un proceso de integración regional antagónico con los objetivos de Estados Unidos. Les molesta que haya ganado por cuarta vez consecutiva enfrentándose a 5 candidatos opositores y que en cada elección haya conseguido más apoyo. Un 75%, con una participación de más del 65% en estos últimos comicios. Y les molesta que ese apoyo no sea fruto del miedo. En Nicaragua la gente no ha votado amenazada por el Foro de Sao Paulo o por las dictaduras castrochavistas, sino por datos como estos. Nicaragua ocupa este año el 5º puesto a nivel mundial en equidad de género. La pobreza general se redujo desde que llegó Ortega al gobierno, se redujo, y la pobreza extrema a más de la mitad en el mismo periodo. La inversión en educación gratuita en todos los niveles ha crecido un 381%. La inversión en salud gratuita y de calidad ha aumentado un 476%. Y estos no son datos del Foro de Sao Paulo o del Frente Sandinista. Son de gente tan poco sospechosa como el FMI,
Banco Mundial o la ONU. Señorías impulsores de esta resolución, acaban de llevarse disgustos en Perú, en Honduras, en Nicaragua, y es posible que en breve los tengan en Chile, en Colombia o en Brasil. Solo les sugiero una cosa, que vayan aprendiendo a aceptar las decisiones de los pueblos, incluso cuando éstas no les gusten. Muchas gracias. Es hat sich nun der Vorsitzende des Außenpolitischen. Muy bien, el presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores de esta sala, el señor McAllister. Adelante. Mr. President. Presidente, señoras y señores, colegas, las elecciones del 7 de noviembre han demostrado que Nicaragua no respeta los estándares internacionales en pro de unas elecciones transparentes. Ha sido el clímax más triste del deterioro de Nicaragua en manos de este régimen autocrático. El Parlamento Europeo rechaza los resultados de estas elecciones falsas y, por lo tanto, rechaza la legitimación de cualquier autoridad que haya surgido de este voto falso. El destrozo de los líderes de la oposición, periodistas, activistas, así como los abusos psicológicos y físicos a los nicaragüenses son horribles y representan una infracción de los derechos humanos, de la democracia y del Estado de Derecho. Vicepresidente, tenemos que considerar todos los instrumentos en nuestras manos para tomar medidas adicionales contra el régimen de Ortega. Hago un llamamiento a las autoridades nicaragüenses para que acaben con las represiones, que respeten los derechos humanos y permitan a los nicaragüenses ejercer sus derechos civiles y políticos. Pido a las autoridades nicaragüenses que organicen unas elecciones verdaderas que cumplan con la normativa internacional y la Carta Interamericana para conseguir las aspiraciones democráticas de los nicaragüenses, y pido a las autoridades nicaragüenses que permitan a la sociedad civil y a diferentes organizaciones que accedan al país sin restricciones. La Unión Europea ha pedido unas elecciones justas y transparentes que respeten los derechos humanos y la liberación incondicional e inmediata de los prisioneros políticos. El señor Ortega devuelva la soberanía de Nicaragua a su pueblo, que son los propietarios de ella. Gracias. Colega. Muchísimas gracias. A continuación le damos la palabra a la señora María Manuel Leitão Márquez. Obrigada, señor presidente. Gracias, presidente, alto representante. Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, Miguel Mora, Medardo Mairena y Noel Vidaurre son los 7 candidatos presidenciales detenidos antes de las últimas elecciones en Nicaragua, en condiciones inaceptables, con cientos de activistas, periodistas y empresarios. Algunos podrían pensar que después de las elecciones teatrales de Nicaragua, esta deriva represora de Daniel Ortega se calmaría, pero no ha sido el caso. Hace pocas semanas se detuvo al ex embajador de Nicaragua en la Organización de Estados Americanos, Edgar Parrales, lo que demuestra la falta de voluntad de Ortega para cambiar su comportamiento autocrático. Sabemos que la única solución para esta profunda crisis política es un diálogo político nacional inclusivo. Además, pedimos al alto representante que sea intransigente en la defensa de los derechos humanos y en la exigencia de la liberación de los presos políticos. Gracias. Muchísimas gracias. A continuación, le damos la palabra a la señora Bilbao Barandica Izaskun. Señor presidente. Nicaragua se ha convertido en una dictadura. Presentarse como candidato a las elecciones lleva aparejada pena de cárcel. Defender los derechos humanos, oponerse a las malas prácticas ambientales, a la destrucción de las comunidades indígenas, denunciar abusos,
señalar responsables acarrea la más dura represión, agresiones y acoso. No hay libertad de prensa ni expresión. En esas circunstancias, las últimas elecciones han sido una farsa. Por eso los actuales mandatarios no son ya los gobernantes legítimos del país, son usurpadores que merecen ser tratados como tales, sancionados y desposeídos del rendimiento económico de sus prácticas corruptas e investigados por sus políticas represivas en el marco del Consejo de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Activemos la cláusula democrática del Acuerdo de Cooperación y todo nuestro apoyo a quienes sobre el terreno se la juegan para tratar de impulsar la única solución posible, un diálogo nacional integrador que solo podrá iniciarse cuando cese la represión y se libere a quienes siguen presos por defender una democracia digna de tal nombre. Gracias. Danke. Muchísimas gracias. A continuación, le damos la palabra a Jordi Solé. Gracias, presidente. Unas elecciones democráticas son algo muy serio, porque en democracia las elecciones son la base de la legitimidad de los gobernantes y para que esta legitimidad sea indiscutible, las elecciones deben ser libres y justas. Cuando se mete a la cárcel candidatos opositores, se invalidan partidos y candidaturas, cuando se vota en un clima de persecución y no respeto a los derechos humanos. Estas elecciones se pueden llamar de todo menos democráticas. Por ejemplo, elecciones farsa. Y ganar unas elecciones farsa, para quien llega a ellas controlando todos los mecanismos del poder, no tiene ningún mérito, no tiene mérito alguno. Esto es lo que ha pasado en Nicaragua y esto es lo que permitirá seguir abusando del poder al tándem Ortega-Murillo hasta que realmente no se produzca un diálogo nacional para poner fin a la deriva represiva y autoritaria. Y mientras esto no ocurra, exigimos la liberación de los presos políticos y pedimos un replanteo de las relaciones de la Unión con Nicaragua y también pedimos sanciones más eficientes. Gracias. Danke. Gracias. También le damos un minuto al señor Mick Wallace. The debate amounts to foreign interference. En Nicaragua hemos visto un proceso extraño, una participación muy baja y ha quedado claro que la mayoría de las personas estaban claras con los resultados. La popularidad y el resultado de las votaciones han quedado claros. El MFI ha dejado claro que Nicaragua ha tenido un aumento en el PIB y diferentes indicadores sociales gracias al liderazgo, la seguridad pública, etcétera. Y el resultado de la injerencia americana ha sido muy negativo. Ha habido pérdidas de empleo. El único comentario que se ha oído aquí de los Estados Unidos, deberíamos, antes de criticar a Nicaragua, pensar en lo que se ha hecho en otros lugares. Gracias. Gracias. A continuación, le damos la palabra a Paulo Rangel. Herr Vorsitzender, señor alto representante, desde la toma de posesión en 2007, el presidente Ortega básicamente ha desmantelado todos los controles que existían en Nicaragua para con el poder presidencial. Poco a poco ha transformado Nicaragua en una dictadura sangriente, que ha quedado claro después de las protestas sociales de 2018, donde hubo encarcelamientos,
malos tratos, desapariciones y muertes. En estos momentos nosotros sabemos que durante la preparación del acto electoral se encarceló a periodistas, a activistas medioambientales y rurales, a activistas indígenas, a estudiantes y también a los líderes de la oposición, sobre todo a los precandidatos presidenciales. Hubo detenciones sistemáticas, persecución, intimidación regular en la vida política y en la vida cívica de Nicaragua. El régimen de sanciones que se empezó a aplicar a partir de octubre de 2019 y que ahora se ha visto ampliado de 6 a 14 personas, incluyendo a la vicepresidenta Rosario Murillo, pues parece ser que no es suficiente para que Ortega deje el poder y se pueda abrir un proceso democrático de reconciliación de Nicaragua con su destino. Los tiempos de Somoza ya han pasado, pero es cierto que Ortega no deja de ser un imitador de ese gran dictador. Solidaridad para con el pueblo nicaragüense. Thank you. Muchísimas gracias. A continuación le damos la palabra a la señora María Arena. Adelante. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Haut-Représentant. Gracias, señor presidente. Alto representante, comparto lo que dijo sobre la situación desesperante que vemos en Nicaragua. El régimen de Ortega, como todas las dictaduras, oprime a la oposición, metiendo en la cárcel a las 7 posibles figuras de la oposición. También ataca a la libertad de prensa y a los defensores de los derechos humanos de forma general. Claro, entonces que apoyamos su proceso en materia de sanciones, incluso ampliando las sanciones que se han tomado hasta la fecha. Pero vemos que el régimen de Ortega no responde a las sanciones y quizás hay que plantear con cierta decepción la siguiente pregunta. ¿Cómo no logramos utilizar esas herramientas que tenemos a nuestra disposición para ejercer presión sobre el régimen, como el acuerdo de asociación que tenemos con América Central? Este acuerdo, en mi país, Bélgica, no lo ha ratificado, porque en 2013 estimábamos que no proporcionaba suficientes capacidades para apoyar en materia de derechos humanos. Se aplicó en la parte comercial únicamente, pese a no haber sido ratificado. Y ahora nos planteamos la siguiente pregunta. ¿De qué manera ha podido apoyar este acuerdo comercial la democracia en América Central y, en concreto, en Nicaragua? ¿Y cómo este acuerdo comercial puede ser suspendido en el caso de un régimen como este, que no respeta para nada los valores que habíamos suscrito? El acuerdo de asociación dice que su fin es elaborar o desarrollar una asociación política privilegiada fundada en valores y en principios, en especial la democracia. Yo creo que tenemos que hacer algo al respecto. Muchísimas gracias. A continuación le damos la palabra a la vicepresidenta Dita Sharantsova. Muchas gracias, señor alto representante. Estamos aquí de nuevo para hablar sobre la situación en Nicaragua. Lo que está claro es que Daniel Ortega es un dictador y Nicaragua está bajo una dictadura. Las elecciones fraudulentas del mes pasado no hicieron más que confirmar este hecho. No hacía falta una bola de cristal para saber el resultado de estas elecciones de antemano. Casi todos los opositores están en la cárcel o se han visto forzados al exilio. Miles de nicaragüenses han huido
El régimen controla el país con violencia, censura y crueldad. La Unión Europea ha sido muy clara en su posición sobre los derechos humanos en Nicaragua, pero ya es hora de enviar un mensaje político claro. No vamos a tener acuerdos con dictaduras. Tenemos que suspender el acuerdo con Nicaragua. Gracias. Thank you. Muchísimas gracias. A continuación le damos la palabra al señor Gabriel Mato. Muchas gracias, presidente. La situación en Nicaragua es insostenible. La continua deriva autoritaria atenta directamente contra los derechos humanos, la democracia y todos los valores que defendemos en esta Cámara. Lo vivido en las últimas elecciones fraudulentas en el país es una nueva constatación de algo que llevamos denunciando mucho tiempo. Los Ortega Murillo están dinamitando la democracia nicaragüense desde dentro, desde el poder, impulsando una dura represión que socava las libertades. Pretenden extinguirlas completamente y convertir Nicaragua tristemente en un régimen autocrático, comunista, de carácter personalista y familiar. No podemos quedarnos impasibles ante el desafío comunista que amenaza a muchos países latinoamericanos. Debemos reaccionar y posicionarnos con determinación al lado de los verdaderos líderes democráticos de la región y a la sociedad civil que mantiene firme ante la dictadura de extrema izquierda. Si no lo hacemos, más de un Estado seguirá en el camino de Nicaragua, Venezuela o Cuba. Por cierto, contrastan las palabras contra Ortega con su posición en relación a Maduro, señor Borrell. Europa debe apoyar inequívocamente y sin fisuras que esta resolución sobre la situación en Nicaragua incluya medidas de condena al régimen y a la permanente violación de los derechos humanos, y asegurarse de que ni un céntimo de la Unión Europea termine en manos de esta dictadura autoritaria contraria a los principios que nos identifican. La Unión Europea debe tomar acciones decididas. Insto, como ya lo hemos hecho en otras ocasiones, a activar la cláusula democrática del acuerdo de asociación, así como la imposición de sanciones contra todos los que violan los derechos humanos en Nicaragua. Muchas gracias. Thank you. Gracias. A continuación le damos la palabra a la señora Alicia Oms Ginel. Tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor presidente, señor alto representante. Lo sabemos todos, las elecciones, ya se ha dicho, del pasado 7 de noviembre en Nicaragua fueron una farsa, una pantomima que pretendía humillar a la oposición democrática nicaragüense y también a su pueblo. Pero ese día la oposición se hizo notar con un silencio que retumbó en todo el país. La dictadura de Ortega, Murillo y los suyos son una élite que parasita las instituciones de un país que antaño ya levantó el puño y se alzó para poner fin a una dictadura decrépita. Por eso yo no pierdo ni perderé nunca la esperanza de que Nicaragua se vuelva a levantar. Y no la pierdo porque son los ciudadanos y ciudadanas del país los primeros que están convencidos de que más pronto que tarde van a conseguirlo. Van a recuperar la democracia, pero de forma pacífica. Por esto, desde Europa no podemos perder nunca esa esperanza. Contribuyamos a visibilizar esa gran mayoría demócrata de la población. Sigamos en el país para ayudarles y ayudemos también a todos y todas los exiliados, porque todos ellos y ellas son indispensables para corregir la situación a través de unas elecciones verdaderamente libres y justas, para liberar a los presos políticos, para conseguir que los partidos, las organizaciones internacionales y las ONG vuelvan a operar en el país. Para lograr el cambio, contemos con todas y todas las demócratas nicaragüenses y sigamos trabajando para conseguir la democracia en el país. Muchas gracias. Danke. Gracias. Tiene un minuto. A continuación, el señor José Ramón Bauzá Díaz. Muchas gracias, presidente. Señor Borrell, mis peores temores, de los que llevo más de 2 años advirtiendo en esta misma Cámara, se han cumplido. Ortega ha logrado sumir a Nicaragua en una represión que no se conocía desde los peores
tiempos de Somoza. Pero ahora la pregunta es, ¿cómo ayudamos a los nicaragüenses a recuperar la democracia? Y la respuesta también es muy sencilla. Simplemente devolviéndoles todo aquello que Ortega les ha robado, que no es más, entre otras muchas cosas, que el derecho de expresarse libremente en unas elecciones transparentes y justas. Y para lograrlo no podemos seguir cometiendo los mismos errores. Ortega es un criminal y como tal debe ser tratado. Y debemos darle a Ortega donde más le duele, que no es más que en el bolsillo, en su bolsillo y en el de todos sus testaferros que también están aquí en Europa. Sancionemos también de una vez a Ortega, como vengo reclamando desde hace casi 2 años, pero pongamos también el foco en la financiación internacional del régimen. Debemos congelar los desembolsos que llegan al régimen hasta que no nos aseguremos que la democracia ya ha vuelto a Nicaragua. Señorías, Ortega debe saber que no nos temblará el pulso a la hora de enfrentarnos a una de las peores dictaduras del mundo. Muchas gracias. Danke. Gracias. A continuación le damos la palabra al señor Zoido Álvarez. Juan Ignacio. Gracias, presidente. Señor Borrell, Ortega parece haber seguido todos los pasos del manual para desmantelar una democracia e imponer una dictadura. Primero, pretendiendo guardar las apariencias, comenzó a comprar lealtades, a subvencionar los estómagos hambrientos de los más desfavorecidos. Cuando vio que la dignidad del pueblo nicaragüense no estaba en venta, el tirano pasó a las amenazas y recurrió a la violencia. Siguiendo las enseñanzas de Maquiavelo, Ortega prefirió ser temido a ser amado. Promovió ataques a periodistas y a medios de comunicación. Impuso la brutalidad policial, consintió torturas contra numerosos opositores y llegó a ordenar el asesinato de activistas. A pesar de la opresión, todavía quedaron líderes políticos nicaragüenses que decidieron dar un paso adelante y presentarse a las elecciones. Pero ante la mera posibilidad de que emergiera una alternativa, Ortega no dudó en encarcelarlos a todos, sin preocuparse ya de mantener una mínima fachada de democracia. Y es que hace mucho que Ortega se quitó la careta de demócrata. Cada paso que ha dado ha ahogado un poco más las libertades de los nicaragüenses hasta extinguirlas por completo. Por muchas elecciones que finja celebrar Ortega, nada puede ocultar que Nicaragua se ha convertido en una dictadura absoluta. Nada puede ya ocultar el colapso económico y humanitario al que ha condenado a los nicaragüenses. La Unión Europea y los Estados miembros no podemos seguir permitiéndolo. Es hora de emplear todos los medios a nuestro alcance para combatir la opresión de Ortega. Muchas gracias. Danke. Muchísimas gracias. Por último, le volvemos a dar la palabra al vicepresidente de la Comisión, a Josep Borrell Fontelles. Mr. President, honorable members. Señor presidente, señorías. Que merecen respuesta. ¿Por qué no suspendemos las preferencias comerciales previstas en el acuerdo de asociación entre la Unión Europea y América Central? Porque suspender estas preferencias comerciales no significa más que tratar a las exportaciones de Nicaragua como si fuese cualquier otro país del miembro de la Organización Mundial de Comercio que no tenga ningún trato especial con nosotros. Y la mitad de las exportaciones de Nicaragua son materias primas que están entrando hoy actualmente a tarifa cero en la Unión Europea. Pero nosotros representamos solo el 9% de las exportaciones de Nicaragua. Es decir, el año pasado fueron 300 millones de euros. Vamos a poner las cosas en sus justos términos cuantitativos. Estamos hablando de un problema de 300 millones de euros, ¿no?
El principal socio comercial de Nicaragua son los Estados Unidos. A nosotros nos exporta un número muy limitado de sectores, básicamente cafés y plátanos. Y si queremos suspender las preferencias comerciales, tenemos que ser muy cuidadosos con las posibles consecuencias que eso tendría, perjudicando la situación social de muchos nicaragüenses que trabajan en estos sectores que se verían negativamente afectados. No creo que el régimen de Nicaragua se inmutara por 300 millones de exportación, pero muchos nicaragüenses que trabajan en esos sectores sí se verían negativamente afectados. ¿Por qué no utilizamos las cláusulas políticas de este acuerdo? Porque este acuerdo no está todavía ratificado, porque hay un Estado miembro, uno, que todavía no ha completado el proceso de ratificación. Como mis servicios me informan, si ese acuerdo estuviera ratificado, entonces sí podríamos utilizar las cláusulas políticas del mismo en materia de derechos humanos. Estos son los inconvenientes de tener que pasar por procesos largos y sometidos a las reglas de la unanimidad para ratificar nuestros acuerdos. ¿Por qué no suspendemos la cooperación con Nicaragua? Porque creo que la estamos canalizando a través de procedimientos no gubernamentales, que estamos seleccionando las actividades de manera que no puedan ser instrumentalizadas para beneficiar al gobierno, pero sí a la población, en particular la parte más vulnerable de la misma. Nuestras prioridades en el programa indicativo multianual son básicamente medidas para prever o para mitigar las consecuencias del cambio climático y promover un desarrollo sostenible, y están focalizadas para afectar directamente a la población sin, insisto, que puedan ser instrumentalizadas por el Gobierno. Más de la mitad de nuestros fondos van dedicadas a mitigar los efectos del cambio climático, a proteger la biodiversidad y a apoyar a la sociedad civil. La otra mitad va dedicada a promover un crecimiento económico sostenible, a hacer frente a las crisis alimentarias o alimenticias y a las consecuencias ya inevitables del cambio climático. 10% va a educación. ¿Qué ganaría el pueblo de Nicaragua con que suspendiéramos eso? ¿En qué debilitaríamos la posición del Gobierno? Ciertamente no lo creo. Creo que nuestros recursos limitados prestan especial atención a las mujeres, a los jóvenes, a los pueblos indígenas, a los afrodescendientes que viven todavía en comunidades étnicas y que contribuyen a paliar las circunstancias en las que viven y a combatir la desigualdad. ¿Qué hacemos para ayudar a los presos políticos? Porque sí, señor Pineda, son presos políticos. Y por favor, no me compare usted la situación en Nicaragua con la de Chile o con la de Perú. Usted ha hablado de Chile y de Perú. Usted ha hablado de los candidatos que se presentan en las elecciones o las que ya las han ganado. Yo he estado en Perú recientemente a manifestar todo mi apoyo al señor Castillo, presidente de Perú, que ha ganado unas elecciones limpias. Y es un señor de izquierdas y eso para mí no importa. Ortega no es un señor de izquierdas, no es una dictadura de izquierdas, es simplemente una dictadura. No tiene ninguna clase de ideología. Lo único que les mueve es mantenerse en el poder. Llamemos a las cosas por su nombre, no llamemos dictadura de izquierdas como por el hecho de ser de izquierdas tuviese que ser más reprobable. Las dictaduras son dictaduras. Y algunas no tienen ninguna correlación ideológica. Ese señor no tiene ninguna. No es una dictadura de izquierdas, es pura y simplemente una dictadura. Por favor, no dejen que su conformación ideológica desenmascare la realidad. Podemos decir que
La situación en Nicaragua mejoró hace unos cuantos años desde el punto de vista, sí, es verdad, sin duda, ha habido una mejora en los últimos años, pero sigue siendo uno de los países más terriblemente pobres de América Latina. Y en los últimos años, la vulnerabilidad y la deterioración de la democracia y de los derechos humanos se ha agudizado. 41%, 47% de la población vive en pobreza y el 20%, 18% en extrema pobreza. Estos son los mejores datos que se han conseguido. No, lo siento, señor Pineda, usted sabe que le aprecio, me encanta discutir con usted, pero en este caso lamento que pueda decir que nos va a preocupar mucho que gane el candidato de izquierdas en Chile. A mí personalmente no me va a preocupar nada. Como no me preocupa nada que haya ganado el señor Castillo. Porque tanto en Chile como en Perú lo han hecho a través de elecciones perfectamente homologables. Han competido en buena ley democrática y ejercen un poder legítimo. Y por eso tienen absolutamente mi respeto y mi voluntad de cooperar con ellos, como le expresé al presidente Castillo y como se lo expresaría a cualquiera que gane las elecciones en Chile a finales de este mes. Por favor, señor Pineda, esa comparación está completamente fuera de lugar. La situación que tenemos en Nicaragua, yo no sé cómo el señor Wallace la puede describir como la ha descrito. Todo el mundo que tiene un mínimo de objetividad conoce cuál es la situación allí. Desgraciadamente no tenemos más instrumentos que los que tenemos para combatirles, democráticamente, apoyando a la sociedad civil en lo que podemos, ayudando al pueblo de Nicaragua en lo que podemos, tratando de conseguir la liberación de los prisioneros políticos en lo que podemos. Y lo seguiremos haciendo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor Borrell. De esta manera damos por concluido el debate. La votación tendrá lugar el jueves. El siguiente punto del orden del día es la declaración del vicepresidente de la Comisión, Borrell, sobre la situación en la frontera con Ucrania. Bien. Tendrán lugar. Bien, hemos sido testigos de la sesión sobre Nicaragua en el Parlamento Europeo que se realiza en la ciudad de Estrasburgo, Francia. Los eurodiputados de los diferentes grupos parlamentarios han hablado y han demandado al alto representante de la política de asuntos exteriores de la Unión Europea, Josep Borrell, emitir nuevas sanciones contra la dictadura de Daniel Ortega y sancionar directamente al dictador nicaragüense por lo que consideran una farsa electoral en las pasadas elecciones del 7 de noviembre en Nicaragua, en las que Daniel Ortega y Rosario Murillo se reeligieron sin competencia política. Ahora lo que continúa respecto a Nicaragua es la definición o la presentación de un texto común. A lo interno del Parlamento hay 6 propuestas de resolución que se deben unificar en las próximas horas para, como ya lo ha anunciado el presidente del Parlamento Europeo, realizar la votación el día jueves y ese mismo día se van a conocer los resultados. Nosotros en Despacho 505 tenemos una nota completa sobre lo que dicen esos proyectos de resolución. Hay incluso un grupo parlamentario que propone abrir una investigación en la Corte Penal Internacional contra Daniel Ortega y contra el Estado de Nicaragua por crímenes de lesa humanidad. Se solicita también la suspensión de Nicaragua del acuerdo de asociación, aunque como hemos escuchado, el señor Borrell lo da prácticamente por descartado. Y también se solicitan nuevas sanciones contra más funcionarios de la dictadura, la liberación de los presos políticos
y la instauración de un diálogo genuino para resolver la crisis que vive Nicaragua desde abril de 2018. Nosotros en Despacho 505 vamos a tener todos los detalles de esta sesión. Recuerden visitar nuestra página web www.despacho505.com y síganos en todas nuestras redes sociales como @despacho505. Es todo por el momento. Cualquier cosa se las vamos a estar llevando aquí en vivo y también a través de nuestro sitio web. Buenos días.